Muy bien, lo tenemos a Luis D'Angelo, secretario adjunto del Sindicato de Choferes Particulares. ¿Cómo andamos, Luis? Acá andamos, Alejandro. Un saludo para vos Bueno, y para la audiencia. muchas gracias. Bueno, arrancamos con un tema que me parece que es preocupante. Lo vengo hablando con varios dirigentes gremiales, pero puntualmente contigo queríamos hablar el caso de la actividad, porque por ahí están hablando de la reforma laboral. Parece que ustedes lo quieren mandar al convenio colectivo de trabajadoras de casas particulares, a las mal llamadas domésticas, lo cual es un delirio en principio, pero explícamelo vos. Bueno, nos quieren llevar al preperonismo porque originalmente el gremio nuestro Ajá, había un sector que pertenecía a casas particulares. Y ajá, justamente cuando se crea el gremio, a instancias de Perón, en 1945, nos separan a una de las ramas que pertenecía a casas particulares para incorporarlo a choferes particulares. Así que eso es historia ya. Pero entendemos que no puede ser de ninguna manera, por lo menos como aparentemente lo quieren plantear. mm, Y exponemos por qué nos parece que no. Primero porque choferes particulares tiene convenio colectivo y casas particulares no lo tienen. Eh, Segundo, porque se rompería aquel principio estipulado en el 14 bis de nuestra Constitución, que hay libre agremiación y que se pueden crear organizaciones a partir de la intención de los trabajadores de agremiarse. claro, Tercero, porque el artículo 31 de nuestra Constitución también habla de los pactos internacionales que tienen rango constitucional. Y Argentina adhirió al convenio 87 de hoy, bien digo, 87 de OIT, que habla de la libertad sindical. ujú. Cuarto, porque habría que modificar, entre otras cosas, la ley de contrato de trabajo, la 14250, en muchos artículos. Nosotros pensamos, si nos incorporan, por ejemplo, a la rama, porque además hay que hablar con propiedad. El sindicato tiene muchas ramas. Yo Claro. creo que, por ejemplo, al chofer de las embajadas no lo pueden incorporar a casas particulares. Al chofer del empresario tampoco. Al chofer especializado en discapacidad tampoco. Al chofer de remis tampoco. Al chofer de aplicaciones móviles tampoco. Entonces lo van a circunscribir solamente al que trabaje para un empleador que tenga, sea un particular. Inclusive incumpliendo Y que la ley. también es muy finito ahí, ¿no, Luis? Porque, a ver, yo que lo vi esta nota que circuló y por algunos medios, decía, y lo hablamos fuera del aire, decíamos, bueno, a ver, como en este caso, el chofer particular, porque digamos, para el genérico de la gente le explicamos el chofer, lo que ustedes, la actividad de ustedes está relacionada con el de un empresario que tiene un chofer. El caso más emblemático es el de Mirta Legrand, ¿no? Si querés, ahí tenemos uno. Porque además ha dado mucho que hablar. Pero digo, y si yo tengo un chofer en forma particular para mí, ¿no termina siendo un chofer para un empresario? Porque es También. medio, es medio extraño, viste, que sea un chofer nada más que para la casa, digo, para que No, lleve a mi señora, a los chicos. ¿Se explica? en los hechos hay multiplicidad de tareas, como Claro, pasó justamente claro, con el de Mirta Legrand. claro, Porque claro, el problema con Marcelo Campos, el chofer de Mirta Legrand, fue que él decía, yo llevo a Mirta, pero llevo a los nietos de Tiner, a los nietos a Marcela y al resto de la familia a distintas actividades. Si venía Marcela de Miami, yo la iba a buscar al aeropuerto. Si los claro, nietos de Mirta venían al country, yo los iba a buscar. Entonces, no era que solamente trabajaba para claro, Mirta, había multiplicidad de tareas. claro. Pero volviendo a este mismo esquema, que ahí también para desasnar, que a mí, insisto, me pareció una barbaridad porque cuando uno revisa cuál es el salario hoy del trabajador de la rama más, la rama que tiene el convenio o el salario básico más bajo. ¿Cuánto está ganando hoy un trabajador? A ver, en la actividad del chofer particular, sea de embajadas, empresarios, o servicio de remis,
salvo en la rama discapacidad, el básico es 2.300.000. En Bueno, la rama discapacidad, 700.000, pero porque va atado a un nomenclador nacional. Entonces el claro. que lo fija es el Estado virtualmente. Bueno, corramos al trabajador de discapacidad, que eso tiene que ver con el Estado, y de hecho ustedes ahí tienen un conflicto del cual hablamos varias veces, pero hoy en esto nos concentramos en las ramas en general. Digo, 2.300.000 contra casos de trabajadoras de casas particulares que 300.000 pesos son lo que está cobrando, 300 y monedas son lo que está cobrando por mes. O sea, que hay una diferencia de 2 millones de pesos, perdón. Con esto, con este número, es el famoso, no, los trabajadores van a ganar menos van a ganar más con esta reforma laboral. La verdad que van a ganar menos. La realidad No, es esa. van a ganar menos y va a haber una catarata de juicios. ¿Por qué? Ah, Porque la ley es muy clara. Siempre tiene que utilizarse la más beneficiosa para el trabajador. claro, Por eso obvio. la 1450. Entonces, ¿ahí qué van a Ahora, hacer? no te pueden decir, bueno, los trabajadores que están hasta ahora, a eso no los tocamos, pero iniciamos los que se quieran incorporar ahora, esos trabajadores van a tener este encuadre, o estamos también A ver, cayendo. en principio se rompería el principio de libertad sindical, pero Ah, no obstante, también habría otro problema, el principio de a igual trabajo, igual igual, remuneración. Va a haber otra catarata de juicios, ah, porque si yo tengo un trabajador que por la misma actividad gana 2.300.000 inicial y después me van a poner un trabajador que va a ganar 2 millones menos, y bueno, va a haber un sí. problema. Sí, sí, también se puede dar el caso de que, bueno, todos los trabajadores que vienen, y lo hablamos en otras actividades, todos los trabajadores que vienen cobrando 2.300.000, los echo para después retomarlo con por otra empresa y le voy a pagar el salario Bueno, abajo. eso la verdad que no sería novedoso, porque de Ah, hecho, pero lo sí. hemos comentado, pasó en la empresa de Paolo Roca Antechín, cuando echaron más de 300 trabajadores y los volvieron a reincorporar como monotributistas. Así Claro. que no sería nuevo este tema. A ver, no hay nada nuevo bajo el sol, esto No, es la seguro, realidad. seguro. Eh, Nosotros lo que planteamos es, a ver, no podemos ser tan retrógrados. Esto, como decía el general Perón, hay que adentrarse a la evolución. Entendemos que debe haber reforma laboral. Nadie está en contra de la reforma. Ahora, ¿qué tipo de reforma? ¿La que defienda el trabajo y la producción o la que defienda los intereses de unos pocos? Eso es lo que nos tenemos que preguntar y a eso tenemos que apuntar. Si solamente es rebaja de salarios, más horas de trabajo, esto va a contramano del mundo. Ah, Lo explicábamos el otro día. En Europa, Francia, ahora fue a las 6 horas de trabajo, no va a las 15 horas. ah. Esto es volver al preperonismo, a ver, ni siquiera al preperonismo, volver al año 19 con los talleres Bacena, que se conquistó las 8 horas porque murieron 350 personas acá a 30 cuadras de donde están ustedes. Entonces, si quieren volver a eso, me parece que, bueno, es una barbaridad. Yo aspiro a que los dirigentes del gobierno se junten, podamos hablar, podamos explicarles, porque quizás no tienen la visión que nosotros le podemos dar de la actividad y lo puedan llegar a comprender como nosotros se lo tratemos de explicar si somos capaces Sí. de poder transmitirles esto. Pero Te, bueno, te- te vos doy un transmitile. dato, te doy un dato, Luis. Uno de los autores, uno de los que viene impulsando y defendiendo con uñas y dientes esta reforma laboral es el doctor de Diego, Julián se llama, que es un abogado del sector empresarial. Y casualmente, te dejo el dato, no, yo supongo que ustedes lo saben, Sí, es lo el sabemos. abogado del sector de los Rappi, ¿no? Sí, lo sabemos. Lo sabemos. Bueno, a ver, no llega. A ver, yo creo que el doctor de Diego aspira a ser Funes de Rioja en algún momento, pero bueno, Ah, bien. le falta pero bueno, ¿Vos va en decís que ese camino. todavía no le da la nafta? No, pero bueno, Ah, a ver, entiendo que una de las reformas inclusive es la de dejar fuera del convenio colectivo a los choferes de aplicaciones. Cosa que nosotros tenemos una rama homologada de choferes de convenio, perdón,
de aplicaciones móviles. Y el Ah, mundo, inclusive, el mundo, hay una recomendación de la OIT, donde el gobierno argentino participó en junio de la última reunión, donde especifica en la recomendación la OIT, a ver, un órgano tripartito que es gobiernos, empresas y sindicatos y trabajadores, sí, sí. que hay que tratar de blanquear y regularizar la actividad de las aplicaciones. Entonces, vamos a contramano del mundo en la Argentina, no es que vamos a la posmodernidad. Esto es muy viejo. El otro día lo planteamos. A ver, estas reformas quieren, por ejemplo, aplicar convenios por empresa. A ver, nosotros tenemos convenio por empresa Claro, también, pero el convenio por empresa es superador al convenio marco. claro, Cuando yo claro, tengo un convenio por empresa, la empresa le va a pagar a esos trabajadores más de lo que dice el convenio marco, más de los 2.300.000, no claro, menos. claro. Entonces, dos, me dicen, hacemos convenio por empresa, perfecto, bueno, vamos a sacar a los delegados paritarios de los sindicatos nacionales, vamos a dejar afuera a los sindicatos, bueno, empecemos a modificar la ley de asociaciones sindicales, porque el que negocia colectivamente es el sindicato con personería. Y si yo tengo una delegación en San Martín, por dar un ejemplo, o en Escobar, y van a negociar el convenio colectivo, le van a tener que dar personería a la delegación Ahí, Escobar y a la delegación San Martín, claro, porque el que negocia es el sindicato que tiene personería gremial, no claro. una delegación regional o una seccional. Entonces, estas cuestiones vamos a tener que empezar a hablarlas también, porque hay Sí, mucha porque confusión. es bueno lo que planteas, porque si no, en este esquema de todos podemos hacer de todo, un día me presento yo como dirigente del sindicato de choferes particulares y me siento a negociar con una empresa el acuerdo salarial de ese sector y después, bueno, inclusive puedo la baja, capaz que le digo que los trabajadores paguen para trabajar. O sea, Bueno, Alejandro, nos pasó, perdóname, vos debes recordar, porque sos un avesado conocedor de este tema. No es nuevo. San Sebastián con Onganía quiso hacer los sindicatos por fábrica, la claro, CITRAC, la CITRAM, por ejemplo, en el ESMATA, y trató de claro, atomizar el movimiento obrero. Yo claro. creo que en el fondo hay muchos, no digo todos, Ujú. porque sería pecar de soberbio, pero de tener la información general, pero hay muchos que quieren ser más papistas que el Papa, y esto es más Claro, viejo que el mundo. Lo quiso claro, hacer Patrón Laplacet también cuando era ministro de Onganía en el 57. claro. Entonces, no es nuevo esto, no es Ujú. nuevo. No es nuevo y en cada de esos hechos que vos recordás, el movimiento obrero se ha plantado. Ves que después de las elecciones en CGT hay una reformulación y la idea es, vamos a dialogar, pero si tenemos que ir a conflicto, vamos a conflicto. Y yo aspiro a que nuestros dirigentes, nuestra nueva conducción, asuma este compromiso con todas las organizaciones sindicales. Creo que, como diría el general, esto lo arreglamos entre todos o no lo arregla nadie. Y creo que de alguna manera hay que tratar de esclarecer, primero, esclarecer a la sociedad, porque estamos cansados de que a los sindicatos se los castigue, porque son burócratas, porque arreglan, porque yo entiendo que tiene que haber un sector dialoguista, porque no se puede vivir del conflicto por el conflicto mismo. Pero entiendo que también hay que plantarse de alguna manera con alguna postura Ujú. importante, porque esto es la defensa del trabajo, esto es la Obvio. defensa del movimiento sindical argentino. Ujú. Yo quiero explicar, el otro día lo explicaba con una colega tuya. Eh, yo, por mi actividad, me tocó viajar por distintos lugares y compartir distintas visiones del trabajo en el mundo. Me acuerdo que una vez en Centroamérica había una señora que fácil tendría como 80 años limpiando la habitación donde yo estaba en el hotel. Le digo, señora, ¿usted no tiene jubilación? Y me dijo, no, no sé ni lo que es. Bueno, Claro, nosotros tenemos jubilación del año 45, nosotros tenemos convenciones colectivas del año 45, primero estatutos y después convenciones colectivas. Nosotros tenemos vacaciones pagas, aguinaldo, derechos laborales, obras sociales, todos los derechos que tiene el trabajador, los tenemos de esa época. claro. Entonces, no podemos regalar todo el modelo sindical argentino que en el mundo es admirado y que en Argentina a veces es denostado.
Bueno, porque también entiendo, y hay una Mm. falencia de nuestra dirigencia. No nos olvidemos que si en el año 50 éramos 10 millones de trabajadores registrados, hoy somos 9 millones después de 80 años. Claro, Algo mal hemos hecho. claro, algo mal se hizo, pero para beneficio un poco del peronismo, es que lamentablemente este país se quiere refundar cada vez que viene un nuevo gobierno y que realmente, en definitiva, lo termina refundiendo más que refundando. Ninguno sigue una línea de mejora para ver, sino que viene después algún otro gobierno, como vino el de Macri, como inclusive el de Alberto en cuestiones de salario y el de Milei que termina casi con los derechos laborales, porque de hecho muchos están pidiendo una reforma laboral. Y yo a los que lo piden le digo, vayan a buscar trabajo y vayan a ver si no hay una reforma laboral de hecho. Porque si vos hoy salís a buscar trabajo, generalmente entras como monotributista, no tenés ningún beneficio. La realidad es esa. Luis, te agradezco muchísimo el contacto con Movilizados, te mandamos un abrazo. No, al contrario, gracias a ustedes, gracias por dejarnos Por hablar favor. del tema y tratar de que la audiencia sepa lo que está pasando en el mundo del trabajo. Dale, Gracias, ¿eh? gracias.